te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto de Ocoa, y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. Media isla y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracol. Francisco Alberto, Peña Jaques, Pérez Vargas, Hanlet, Claudio, Bayer Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil. Francisco Alberto, y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, mira a tu pueblo. Hoy tu gesto es su alimento. Ya no hay miedo ni silencio. Y estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto. Me alegro, Francisco Alberto, caramba, Francisco Alberto. Me alegro, Francisco Alberto. Bueno, regresamos con ustedes. Usted pudo escuchar, y yo sé que aquilatar en su buena dimensión, los que tenemos ya una edad más o menos y ese pensamiento de ese tiempo, y también la juventud de hoy que habla de Francisco Alberto, escucha hablar de Camaño, de la Revolución de Abril, del desembarco de Caracoles y por qué todo eso. O sea, nosotros queremos hacer, a propósito de cumplirse el 50 aniversario del acribillamiento a Francisco Alberto Camaño Deñó y sus compañeros, mañana 16 de febrero, hoy estamos aquí, vamos a hacer un programa previo con eso. Hoy vamos a tener de invitado, tenemos de invitado a José Bujosa Mieses, un periodista comprometido que le ha dado seguimiento y que tuvo muchos vínculos con ese movimiento revolucionario de la década del 70, 60, 80, a través de esas ideas socialistas que nosotros, tuvimos de ver en una juventud amplia y comprometida, luchadora. El programa de hoy, el resto va a ser dedicado a Camaño. Vamos a ver varias facetas del Camaño, sobre todo vamos a ver el Camaño de la Guerra de Abril y alguna faceta del Camaño que vino a Caracoles. Caracoles es una playa que precisamente hoy va a tener un acto importante del gobierno, se le va a inaugurar la circunvalación de Asua por ahí, pero este no es el tema. Chino, buenos días. Buen día, Licho. Gracias por invitarme a tu programa en un día tan especial como el que se avecina, porque estamos a 15 y aunque estaba en marcha un programa de actividades del 50 aniversario de la expedición de Caracoles, que mañana culmina con un acto muy hermoso ahí en el malecón y en la mañana de temprano, en el altar de la patria, va a haber una ofrenda floral, una estatua de Camaño que está en el Conde, y en el Panteón Nacional, en la calle Las Damas, también le van a hacer los homenajes correspondientes. Camaño desarrolló, la contienda bélica fue en el Conde, en Ciudad Colonial, en esa plaza, en esa zona, y ahí Camaño estableció su gobierno
en el edificio Copelo, ahí el conde, las damas y la guerra fundamentalmente se dio en ese sector, el puente Juan Pablo Duarte, etcétera, etcétera. Entonces hay eventos para cada uno. Tengo entendido que hoy hay un conversatorio en el Archivo de la Nación, sí, con la historiadora Carmen Durán, Ramón Valerio. ¿A qué hora es eso? A las 7 de la noche. En el Archivo de la Nación van, sí, Caracoles 50 años después. Caracoles 50 años después. O sea, eso es la etapa ya nada más del 73. Del 73, sí. Correcto. Sí. Bueno, pero nosotros no podemos dejar de hablar de la Guerra de Abril, porque Camaño tuvo 2 etapas, su personalidad militar. 3 etapas, ¿verdad? 3 etapas. El Camaño del ejército trujillista. Correcto, que era el Camaño de la Revolución de y el Camaño de Caracoles. El Camaño el Camaño sí de la época, porque Camaño fue un represor. Sí. Yo recuerdo a Palmasola y esa zona, Casco Blanco. Ahí fue herido en Palmasola. Exacto. Entonces, después viene la Guerra de Abril, donde ese grupo, para que ustedes vean lo que es la buena compañía, el grupo de Fernández Domínguez, Hernando Ramírez y todo ese grupo que lo convenció de que él tenía que estar, a pesar de que era hijo de Fausto Camaño, porque Fernández Domínguez también era hijo de Ludovino Fernández. Y eran 2 generales trujillistas. Muy trujillistas. Pero sus hijos salieron al revés. La negación de salieron para la democracia. Esos Así dos. Es. Una evolución, su pensamiento político muy interesante. ¿Cómo me puede hablar de eso, Chino? No, Camaño es primero un patriota. Hay personas que hacen algunas críticas a su personalidad política, histórica, pero es un ser humano. Todos somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos, a tomar decisiones erráticas en algunas ocasiones. Pero en términos de su culminación, de su vida política, es un patriota y así el pueblo lo ha reconocido, declarándolo héroe nacional por el Congreso Nacional. Y yo entiendo que sí, que este hombre es un hombre sumamente interesante en la historia porque nacido en un hogar de trujillista, con un padre reconocido, Fausto Camaño, de los generales de Trujillo, y de ahí surgir, y también en ese proceso de lucha contra los remanentes de Trujillato, el golpe de Estado Voz, y él ser ascendido como jefe de los Cascos Blancos, que fue el equipo policíaco más represivo que tuvo el triunvirato en esa época, y donde él se destacó. Hay que hablar del triunvirato para la juventud, que fue el gobierno que sustituyó al profesor Juan Bosch cuando le dieron el golpe de Estado, pues sí, en 1963. O sea, yo fui víctima como dirigente estudiantil de las manifestaciones que hacíamos, la persecución de Casco Blanco, las batallas que se daban en el Conde, en el Liceo Juan Pablo Duarte y otros liceos, en esa protesta contra el golpe de Estado y el triunvirato. Y era un temible oficial represivo. Sin embargo, este hombre logra una evolución increíble cuando se da la conspiración para el retorno a la constitucionalidad de ese grupo de militares, casi todo con un origen de las Fuerzas Armadas trujillistas, y se alinean, ponen su oído en el sentimiento popular y logran realmente dar un salto en ese proceso político. Y acuerdan ese gran movimiento, se llamó un momento Enriquillo, que fue el movimiento constitucionalista para rescatar la democracia perdida con el golpe de Estado y traer al país a Juan Bosch, que estaba en el exilio. O sea que, y ahí, ese Camaño de la guerra que se crece, que logra realmente asumir una pose de prócer, porque con la intervención americana, este hombre se asume como un patriota de la resistencia. Y hay un video ahí, bueno, en el documental de René Fortunato se expresa ese video donde él dice que ordena al pueblo a enfrentar a los invasores y que él mismo estaría en condición de ir a enfrentarlos. Vamos a escuchar
Manuel, tú tienes el discurso que pronunció Camaño, si mal no recuerdo, fue en la cabecera del puente Juan Pablo Duarte, llamando a los dominicanos a la unidad, al combate, sí. Frente, y después vamos a hablar de esa invasión en esa parte. Manuel, mira a ver si tú tienes ese discurso para que lo pongamos ahí. Sí, te lo envié, sí. Bueno, es un discurso donde Camaño, ya decidido, designado líder del movimiento revolucionario, llama al pueblo a integrarse, llama al pueblo a la unidad sobre la... enfrentar a los invasores y defender la soberanía nacional. O sea, eso, el militar que era, a asumir esa posición, incluso un militar que estudió en la Academia Militar de Estados Unidos, formado. Sí, porque hay que ver academia, que lo formaron los norteamericanos. O sea, una decisión sostener su... realmente que lo elevó como un gran prócer de la patria. Sí. Y así que reconocerlo. Ya lo tiene. Vamos a escuchar ahí, Chino, ese discurso. Sí. Vamos a ver. Y esto nos llena de orgullos a todos, porque nos demuestra que la unidad nos mantiene libres en Santo Domingo. Quiero pedirles una vez más a todos los dominicanos combatientes que nos mantengamos unidos y que no olvidemos que aún no hemos terminado nuestra lucha, que no olvidemos que con esto fue que comenzamos a librarnos. Que no olvidemos que las armas iniciaron con los hombres la lucha. Quiero pedirles mantener esa unidad en bien de nuestra revolución democrática. Y quiero pedirles que no olvidemos que manteniendo esa unidad a través de nuestra historia de ahora en adelante, podremos verdaderamente formar la nueva República Dominicana. Formemos un verdadero frente patriótico para defender lo que con tanta sangre nuestros gloriosos muertos nos han dado. Mantengámonos unidos, dominicanos, y podremos conseguir en el menor tiempo posible una verdadera democracia y las verdaderas libertades y las verdaderas ganancias que el pueblo, con su lucha y con su sangre, tan duramente tiene que conseguir. Que se mantenga en nuestro espíritu que han muerto más de 3.500 dominicanos. Que se mantenga en nuestro espíritu que nosotros estamos obligados a defender el futuro de los dominicanos vivos. Que se mantenga en nuestro espíritu que los dominicanos civiles y los dominicanos militares unidos hemos defendido este país y ganaremos nuestra libertad. Precisamente manteniendo esa unidad es de la única manera que podremos echar de nuestro país al invasor extranjero. Hay que pedir a gritos y hay que luchar para que el invasor extranjero abandone nuestra patria, o de lo contrario no habrá libertad. Nuestra consigna, dominicano, nuestra consigna debe de ser la unidad. Ya para despedirnos, no olvidemos, señores, que tenemos por delante una inmensa labor, un gran trabajo. Unidos mantendremos y lucharemos por la nueva república. Este fue un discurso, realmente, tenemos varios discursos que lo vamos a pasar en el trayecto de los programas,
porque tenemos uno de cuando a él lo designan presidente, lo nominan presidente de la República. Cuando lo juramentan. Cuando lo juramentan. Frente al altar de la patria. Y tenemos el discurso de cuando él ya va a ser exiliado, ya va a ser deportado. Él se dirigió al país, cuando lo van a mandar a Londres. O cuando él renuncia prácticamente de la presidencia. Bueno, pero... que le dice al pueblo, le devuelvo lo que ustedes me entregaron. Correcto. Ese discurso lo vamos a poner más tarde y quizás no da tiempo, a ver si le llega a Manuel, una entrevista que él hizo, por qué él justifica lo de abril y por qué él justificará, y eso que lo hace un año antes de irse de Londres, de donde estaba como agregado militar, y justifica lo que va a hacer después, que es Caracoles. Ya ese Camaño, que uno lo ve convertido en el líder revolucionario que aglutinó a quizá toda la población. Camaño encabezó el movimiento que venció prácticamente a los golpistas dominicanos del golpe de Estado de Bosch, que obligó a que Estados Unidos, con el pretexto de salvar las vidas norteamericanas, pero que era más que todo con el objetivo central de controlar el gobierno de la República Dominicana, porque él no quería que Bosch llegara, ni nadie más que no fuera alguien que fuera títere de los norteamericanos. Entonces vinieron con 42.000 marines aquí a invadir y a ahogar una revolución que ya estaba triunfada en esa parte. ¿Cómo evalúa el chino eso? ¿Cómo me puede narrar eso? Eso fue la grandeza de Camaño, o sea, frente a un hecho, cuando los invasores llegaron, hubo muchos militares que se fueron a las embajadas a asilarse, porque decían que ellos no iban a pelear contra el país más poderoso del mundo. Y bueno, pero Camaño surge, crece más su estatura de líder y de patriota frente a la invasión. Ese discurso es evidente de cuál fue su posición. Y yo creo que eso lo engrandece a él ante la historia. Y es un prócer. Camaño no solamente es un héroe, es un prócer. El prócer es el que en una situación como esa asume una posición de defensa de la soberanía de la patria. ¿Tú? El héroe puede hacer héroe en una batalla y cosas, pero el prócer es más grande que el héroe. Sí. Y en ese sentido yo creo que fue muy justiciera la decisión del Congreso de la República de reconocer en Camaño, para mí, un prócer de la patria. Yo creo que eso es importante. Y bueno, pero el caso de Caracol es más complicado. Exacto, vamos a llegar ahí y quiero decirles que hagan el esfuerzo de ver el documental de René Fortunato. Excelente, sí. Yo tuve el honor de ver en la premier que se hizo en el Teatro Nacional. Vean ahí, porque hay muchos datos inéditos y hay muchos pasajes que no se conocen. Inclusive hay un pronunciamiento de Fidel Castro que no se había, que uno lo había oído por rumor. Y uno, por ejemplo, yo que estuve cerca de Fidel, hablamos, con quien yo andaba, habló de ese tema, pero él no quiso como airearlo con esa amplitud con lo que lo hace ahí. Una confesión de Fidel, de cómo él se sintió cuando Camaño partió y cuando lo mataron, y cómo él demostró la solidaridad. Pero Camaño se va a Cuba de Londres, la CIA me dicen, que yo creo que lo tenía perseguido. Pero ¿cómo es que evalúa, cómo justifica el chino la llegada de Caracoles? Bueno, mira que Camaño, obviamente, los cubanos, después de la pérdida del Che Guevara, vieron en Cuba, en Camaño, la figura que podía sustituir al Che Guevara. Y en ese marco, tan pronto se enteran que Camaño estaba en Londres, embajador, representando al país, agregado militar. Hace un trabajo de tratar de ganarse a ese gran patriota. Y en ese sentido, la situación comienza desde el punto de vista negativo, porque el embajador cubano en Francia, en Londres en ese momento, o en Francia creo que era un agente de la CIA infiltrado dentro de la diplomacia cubana. Entonces, ese tipo... El embajador cubano, que fue el que se... el embajador de Fidel Castro. Sí, el que creó las condiciones para que Camaño fuera a La Habana, a Cuba.
era un agente de la CIA, ese tipo. Entonces conocía a todos aquellos que iban llegando a Francia y todo eso, con fines de ir a ingresar el ejército de Camaño, pasaba por la embajada, por ese señor, y tenía el control de todo. Entonces, por eso la CIA le da seguimiento. La familia de Camaño, que la llevan de Londres a Francia, de Francia a Italia, de Italia a Alemania, de Alemania a Polonia. Sí, porque en esa época te acuerdas que había hasta en el pasaporte dominicano prohibido viajar a países socialistas, comunistas. Entonces, de Praga viene a las Bahamas y de ahí es que va a Cuba. Así es. Pero es un periplo larguísimo. ¿Cómo se enteran de que está ahí? Ya sé, el embajador. El embajador, entonces. Que era el infiltrado. El infiltrado. Entonces, después que él ya es detectado en sus operaciones de espía, se desaparece. No, pero ya le había entregado a la CIA todos los datos que tenían que ver con el traslado de Camaño a Cuba y el componente humano que lo acompañaba en esa expedición, que habían que pasar por ahí porque él era el que... ¿Él era el que le había avisado? Entonces ahí comenzó la situación realmente a complicarse. Otro elemento que se desarrolló en ese ambiente es que el ejército de Camaño era un ejército de combatientes de la guerra de abril, civiles combatientes. Y Camaño era un militar de formación. Entonces, civiles combatientes y muchos de ellos formados en la teoría marxista, leninista, izquierdista. Ahí vino el problema. Y aunque Camaño es una persona que evolucionó en su pensamiento político y que leyó marxismo y todo eso, pero todavía no se había desprendido de su formación militar. Como lo dice él en algunos pasajes, de dice, acuerdo. bueno, esto es una revolución, pero esto tiene que ser un ejército que tiene que tener una línea entonces militar. Una línea vertical, como sí señor, no señor. Y esos entonces los revolucionarios, los combatientes civiles, comenzaron a sentirse mal con esa imposición. Esa imposición, y ahí comenzaron a crearse problemas. Tremendo enfoque. En su ejército liberador. Problemas comenzaron. Desprendimiento, disgusto y... Sí, entonces él mismo le dijo al que quiera que se vaya, el que no entienda que esto es una línea militar. Porque él era el jefe absoluto, ¿tú me entiendes? Y en eso él logró compactar en esa línea militar a los compañeros que vinieron con él, que fueron obviamente los que asumieron prácticamente con él, cuando él dijo en el documental que quiera ir que se vaya. Esos fueron los 8 que se quedaron con él. Correcto. Y él también fue víctima de traiciones, de gente que le metió en la cabeza que los compañeros palmeros que estaban aquí, que eran de la avanzada del proyecto guerrillero, eran algunos agentes de la CIA. Le metió a Camaño una serie de informaciones para desinformarlo y confundirlo. Pero el asunto de los palmeros, el abatimiento de los palmeros, también sembró en él una celeridad. No, claro, porque... dijo, bueno, yo tengo que ir rápido porque... O sea, pero fíjate todos los elementos que se dieron en eso. Y ahí se produjo entonces una desinformación, una incomunicación por completo de esa avanzada de Amaury Germán y el Comando de la Resistencia y los que estaban en Cuba. Amaury era el enlace. El líder del Comando de la Resistencia, sí. Entonces, esa incomunicación por cerca de más de un año es lo que produce la famosa carta de Camaño, de Amaury a Camaño, donde le narra la situación que estaba viviendo. O sea, la soledad, la falta de comunicación, la falta de recursos. Bueno, situación como esa fueron lo que determinaron en gran medida con esa intriga de un personaje llamado Billo Gómez Sualdí, que comenzó, estando aquí en la avanzada de Amaury, comenzó a hacer una serie de actos indisciplinados, individuales, acciones individuales, que ponían en peligro la seguridad de los comandos de la Resistencia. Y Amaury decidió mandarlo para Cuba, para donde están los compañeros entrenándose. Y entonces no le gustó esa actitud de Amaury. Y lo que hizo fue comenzó a meterle cizaña a Camaño de Amaury. Y de Virgilio Perdomo. Y ese tipo hizo un daño terrible, terrible. Entonces en ese marco es que se da esa situación
que se produce entonces el 12 de enero, ya estos compañeros aislados, perseguidos a muerte, en una situación de aislamiento con los compañeros de Cuba, y se puso entonces la localización de su escondite, y ahí lo que fue esa batalla el 12 de enero, una de las batallas más excepcionales en América Latina. Otros líderes de América Latina han comentado, dice que no, en América Latina no se había dado una batalla de 4 combatientes contra más de 2.000 soldados, armados hasta los dientes, y resistir por más de 10 horas. O sea que eso fue un hecho heroico. Y no 4, porque dice entonces cuando Camaño, en la mañana mataron. En eso también tuvo que ver mucho la extrema seguridad del gobierno cubano, que no permitían tampoco un contacto de personas que llegaban a Cuba que querían hablar con Camaño. No había posibilidades de eso. Entonces eso creó más desinformación, incomunicación, y todo eso contribuyó a que cuando Camaño se entera de la caída en combate de los compañeros, reacciona de manera muy emotiva, porque él estaba exigiendo hace tiempo al gobierno cubano que quería regresar ya, pero los cubanos, como había cambiado la situación internacional después de la caída del Che Guevara, que la situación internacional ya no era la misma, exportar la revolución, la revolución ya no era un proyecto, no una línea de la revolución cubana. Correcto. Entonces ahí duró 5 años. Correcto, sí. Camaño deseoso de ingresar. Entonces cuando se entera de la muerte de los compañeros, es cuando él de manera radical le dice a los cubanos: quiero ir a mi patria. Y le manda una carta histórica a Fidel Castro. Fidel Castro tiene que reflexionar, sí, y decide entonces reforzarle el apoyo y la comunicación. Entonces, Chino, se nos fue el tiempo. Qué pena, caramba. Pero yo soy de los que cree que Camaño tiene que ser un tema diario, del día a día, para que la juventud la conozca y la sociedad no lo olvide. Entonces, Chino, lo que vamos a mantener en contacto para que sigamos hablando, ya no solo de abril, no solo de febrero, aunque son puntos de partida, pero sí hablar del Camaño histórico, el hombre revolucionario y el hombre que nosotros hoy valoramos como, no en su justa dimensión, pero que le valoramos sus gestos. Sí, queremos invitar a la población que asista a los actos programados. Mañana están los actos en la estatua que está en la calle El Conde, ofrendas florales, discursos, canciones, a las 10 de la mañana. Correcto. Y a las 9 de la mañana en el Panteón de la Patria. Y esta noche en el Archivo General de la Nación. Noche, y mañana también a las 4 de la tarde en el Malecón, frente al Ministerio de Cultura, flores al coronel. Correcto. Y mañana se presentará por primera vez al público el documental Camaño, militar o guerrillero. Nos vemos mañana, gracias por su sintonía. Hemos hecho un programa que creemos le va a llegar hondo a su conciencia. El Chino va a estar con nosotros siempre. Mañana nos veremos en otro programa sobre Camaño. Así que hasta entonces.